Continuamos con Cerrando la Noche y de inmediato vamos a darle las buenas noches a nuestro invitado de hoy, que tiene la característica que ya no necesita que presentemos su currículum. Solo con decir que el doctor Miguel Valerio nos acompaña, la población sabe de quién estamos hablando. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Gracias, Junior. Mira, estoy en este estudio, no lo conocía, porque yo soy muy amigo de Carivisión de muchos años, pero no conocía esta parte. Me pasaron por un programa, otro programa, y entonces está creciendo, la cosa se ve que va bien. Va muy bien. Sí, no, hay que decirlo. Aquí tenemos por lo menos cuatro estudios. No, ya he participado en 3, este no lo conocía. Los propietarios han hecho una inversión a nivel de modernización de los equipos y compra de cámara, que la verdad vamos caminando. Aunque Miguel no había venido al estudio, sí había estado encerrando la noche en tiempo de pandemia. Eso sí, eso sí. Iniciamos un proceso de conversación. Cuando acordamos esta participación tuya, Miguel, lo hicimos pensando básicamente en que habláramos un poco de una figura jurídica que ha tomado relevancia en la República Dominicana a propósito de la investigación sobre políticos que han cometido presuntamente delitos de corrupción, pero que, si mal no recuerdo, la primera vez que oímos hablar no de delación premiada, sino de colaboración, fue en el caso de Figueroa Agosto, cuando Zobeida Morel se supone que se benefició de un acuerdo, de un proceso penal abreviado, a propósito de confesiones que iban a ser importantes para la investigación. Todavía estamos esperando los resultados de la importancia de las informaciones que dio. Pero creo que previo a esto sería bueno, Miguel, que nos cuente por qué República Dominicana el conocimiento de una medida de coerción, que no es más que determinar si un sujeto objeto de una investigación se le sigue la investigación con medida de coerción o no, se convierte prácticamente en un juicio de fondo. ¿Qué pasa con esto? Mira, primero quiero decir lo siguiente: el sistema se va perfeccionando, como bien tú dices, vimos públicamente un acuerdo, pero nunca habíamos tenido la oportunidad de ver lo que pasa a diario en los casos. O sea, aquí se hacen muchos acuerdos con el Ministerio Público a diario y en todas las materias. Entonces, evidentemente, el caso de Zobeida marca un hito porque era un caso mediático, televisivo, de cierto grado de importancia, aunque, como bien tú dices, la colaboración no vimos ese mismo revenue. O sea, porque aquí se trata de acuerdo que hace el Estado con particulares en fines de esclarecer o el delito que se está investigando o otros delitos. Entonces, evidentemente de que el sistema se está perfeccionando y por eso hemos visto de que ya desde la medida de coerción el Ministerio Público, en ánimo de afianzar su expediente, porque quiero que los televidentes entiendan de que el tribunal es un teatro de guerra. O sea, efectivamente, aunque la gente no lo crea, los tribunales son teatros de guerra donde hay 2 estrategias o 3 estrategias diferenciadas. ¿Qué hace el Ministerio Público? Hábilmente ha pactado, ha logrado resultados importantes. El caso Pagán parece ser un caso que será emblemático, tal vez el caso más emblemático, donde el señor Pagán coopera en el caso del señor Alexis Medina, donde yo soy querellante con la EDESTE, y coopera también en el caso Calamar, donde yo no tengo ninguna participación, con lo cual puedo evaluarlo objetivamente porque vi cuando nació el acuerdo, pude ver ese acuerdo donde salieron jurisprudencia, Junior, porque no le estamos dando seguimiento a lo más importante, lo que queda para el futuro, que son las jurisprudencias. En el caso de Alexis Medina, se impugnó el acuerdo del señor Pagán en estrado, y el juez Delvi Timoteo, en una resolución, porque estamos en grado de instrucción, dijo que los acuerdos eran situaciones bilaterales entre el Ministerio Público y las partes, y que ni siquiera él podía prácticamente que no se evaluar la legalidad de esos acuerdos. En criminalidad organizada es normal los acuerdos, a nivel internacional 98% en Estados Unidos los casos terminan en acuerdos.
pero como bien tú dices, todavía falta algo con la medida de coerción que se distorsiona la esencia. ¿Por qué se distorsiona? Por algo que yo también he abogado y yo entiendo que los legisladores tendrán que tomar en cuenta en su momento. Aquí hay que hacer un cambio del sistema completo. Fíjate como el caso Calamar, que ustedes estaban comentándolo antes de la pausa, el matiz político se quita desde que entran al diputado Moya, que es del PRM. Evidentemente hay del PRM y raramente del PLD operando una estructura que dice el Ministerio Público y tendrá que probar organizada. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Hay abogados, yo lo digo a diario, hay colegas que se sienten mal de un caso y hay abogados que todos los días estamos en los tribunales. O sea, hay dos tipos de abogados, aquí se sabe muy bien que hay gente que somos de toga y birreta a tiempo completo y hay gente que salen en un caso un día. Bueno, excelente, porque eso le da al sistema un reflujo. Ahora, en el caso Calamar se probó de que el Ministerio Público puede hacer toda su investigación y cuando presente el caso pasan cosas como esta, que para un defensor, que en mi caso es que más del 97% de los casos que yo soy en defensa, lo peor que le puede pasar a una persona defendiendo es casos donde hay delaciones premiadas. Me pasó en Odebrecht, pude superar el listón, o sea, pude defenderme muy bien, pero hay casos donde evidentemente prácticamente forzan a que tu mismo cliente tenga una defensa contra el Ministerio Público y contra los abogados de esos imputados que van a avalar la tesis del Ministerio Público. Entonces, ¿cómo se evita que la medida de coerción no entre en un debate de fondo, que lo estoy diciendo? Haciendo investigaciones muy completas. Cambiando el sistema para que sea como Estados Unidos, que tú presentes un agente ante el jurado cuando ya tú tienes toda la prueba. O sea, prácticamente el Ministerio Público en los Estados Unidos no pide plazo para investigar. No, ya la investigación está completa y lo que fija es que el tribunal fije las audiencias. Entonces, ahí ya lo que se van a conocer son audiencias. Porque la preliminar que se da aquí en la República Dominicana es una audiencia de mociones. Si usted no tiene ninguna moción, pues entonces sigue para fondo. Si usted tiene una moción, por ejemplo, para que los televidentes me entiendan, usted dice, bueno, yo entiendo que hay 15 pruebas ilícitas. Es muy probable que el juez en Estados Unidos diga, no, eso es juicio de fondo. Aquí dígame si hay algo que tiene que el juez de garantía establecer, hay una prescripción es ya el tiempo de perseguir se acabó, o cosas así de fondo. Entonces, en el momento que cambiemos el sistema van a pasar cosas como esta, y los abogados que comprometen también su responsabilidad tienen el deber de decir a su cliente, en este nuevo sistema que se ha perfeccionado, si las pruebas que tiene el Ministerio Público son contundentes o no. Porque si el abogado en Estados Unidos no le dice a su cliente la realidad por escrito, es demandable también. La compromete y hay seguros multimillonarios que avalan la firma de abogado, porque uno de los primeros cosas, yo ejerzo mucho fuera del país en el sentido de casos que tienen ribete internacional y hablo mucho con abogados fuera y me dicen, no, es que nosotros estamos obligados a decirle al cliente la certeza o no de una absolución. Y si no hay absolución y él lo quiere pelear por principio o lo que sea, se le pone por escrito, porque nosotros no comprometemos nuestra responsabilidad. Doctor Valerio, usted ha dicho que a partir de ahora se va a crear jurisprudencia en materia de corrupción y de criminalidad en los casos que se ha venido trabajando la Procuraduría General de la República, pero hemos visto hasta ahora que tal vez no se ha evacuado una sentencia definitiva, no hay una condena definitiva. Con todo lo que está haciendo la Procuraduría, el mensaje es positivo con relación a la corrupción, el combate a la corrupción y la esperanza de los dominicanos de que podamos cambiar. No, evidentemente que hay, porque la sentencia de Pagán fue un penal abreviado. O sea, lo que pasa es que la gente se tiene que acostumbrar a que cuando hay un acuerdo, ambas partes tienen que ceder. O sea, porque si yo voy a hacer un acuerdo, y la gente tiene que entender esto también en los medios. O sea, el Ministerio Público tiene una discrecionalidad muy amplia de acordar. Muy amplia de acordar. O sea, el Ministerio Público prácticamente es soberano en eso. Y en Estados Unidos se fundamenta eso con la división de poderes. Por eso, yo he dicho, Junior, varias veces que yo no estoy a favor del Ministerio Público Independiente. Lo he dicho claramente, o sea, lo he dicho palpable. ¿Por qué? Porque tiene que depender de alguien de la rama del Ejecutivo. Y es el Estado en su política criminal que decide, yo no voy a perseguir porque acordé. Y tiene discrecionalidad. Ahora, el juez, aquí ya en el caso de Pagán, hubo una condena. Que la modalidad tal vez fue laxa, que es la crítica que están haciendo, pero entra en el marco de la ley.
Si cumplió con la ley, no hay más nada que hablar aquí. Nosotros vamos a llegar Pero ya hay a- condenado, condenado en materia de corrupción. No estamos hablando de estos procesos. De estos procesos que empezó este Ministerio Público, o sea, hay que reconocerlo. Hay condenado. Lo que pasa es que yo he querido ir por parte, porque vamos hacia allá. ¿Cómo no? Se habla mucho, y está todo esto ligado, de criterio de oportunidad, que está ligado a todos estos tipos de acuerdos. Y me gustaría que socializara con nosotros y con la audiencia de Cerrando la Noche, qué es el criterio de oportunidad y cuándo procede, para ver si nosotros podemos ir entendiendo lo que está ocurriendo. Mira, eso es bueno también que lo entiendan. El Código Procesal Penal establece a lo menos 5 modalidades de acuerdo distintas. No es solamente una. Hay diferentes acuerdos. Voy a enumerarlo y luego voy a pasar a explicar el que tú dices, el criterio de oportunidad, para que la gente entienda. Existe el criterio de oportunidad de delito de bagatela y el criterio de oportunidad de casos complejos, o sea, de casos graves. Existe la conciliación, que es para caso mínimo, donde concilian la parte y el Ministerio Público dice, bueno, un caso de bagatela de 100,000 pesos, que se pagaron los 100,000 pesos, que se distrayeron un abuso de confianza o una estafa, yo no lo voy a perseguir, conciliaran la parte, se extingue la acción. Existe el penal abreviado, que ya aquí hay unos parámetros mediante los cuales se hace ante el juez de la instrucción, y en el juez de la instrucción se establece una pena, y el juez de la instrucción pasa a ser juez de fondo. Es una excepción que hay en el Código Procesal Penal, porque el juez de la instrucción solamente conoce de la validez o no de las pruebas y si hay algún obstáculo que impida el juicio de fondo. Básicamente un juez de garantía. 4. Existe el acuerdo parcial con el Ministerio Público en el juicio de fondo, que es que yo reconozco los hechos y hago una separación del juicio. O sea, yo voy a discutir únicamente la pena, porque yo digo, sí, yo cometí el delito, pero yo no estoy de acuerdo con que el Ministerio Público me imponga 10 años. Yo no estoy de acuerdo. No, la máxima nunca es, porque yo quiero que la gente entienda, esto es negociar. Claro. O sea, nadie va a hacer un negocio para complicarse. O sea, si me van a poner la pena máxima, pues entonces yo duro el proceso completo. O sea, no tiene sentido. Lo que pasa es que el Ministerio Público en cada acuerdo gana información. Y la información se ve. Cuando 14 gente dicen que algo ocurrió, es difícil. Muy difícil, pero no solamente es que dice que algo ocurrió, sino que aportan evidencia que el Ministerio Público puede validar, que luego vamos a ver cómo opera el testimonio. Exacto. Que es otra cosa. 5, hay ya el acuerdo total, que es donde yo digo en juicio de fondo, yo reconozco los hechos, yo estoy de acuerdo con la pena que me va a dar el Ministerio Público, con lo cual no hay separación de juicio, se discute. Entonces, fíjate que el Código Procesal Penal tiene 5 modalidades de acuerdo. Hay otras que entrevienen, pero yo creo que a los televidentes eso lo cansaría, pues no estamos en una clase. Ahora, el criterio de oportunidad reglado, y aquí hay una discusión de fondo interesante, he visto que colegas que se desesperan, lo han sacado ahora, dicen que el criterio de oportunidad tiene que ser, en el caso de los casos graves, complejos, sometido al juez de la instrucción. Eso podría ser totalmente cierto, pero hay un problema, que no hay una sanción procesal. No hay una sanción procesal si no se envía, si no se manda al juez. A que sea homologado por el juez. No hay sanción procesal. O sea, yo no podría, como juez, evaluar que el Ministerio Público en su acusación decide si una persona va como testigo. Porque entra en la discrecionalidad y hay un principio que se llama de separación de funciones entre juez y Ministerio Público. Entonces habrá que ver, porque ya los colegas anunciaron que lo van a decir. O sea, esa jurisprudencia la vamos a ver pronto, donde los jueces van a tener que evaluar si puede aceptar como testigo personas que fueron cómplices o coautores de los delitos, o si dice, no, yo ese testimonio no lo acepto aquí porque usted debió pasar por el tamiz del juez. Lo que sucede es que el juez se estaría metiendo ahí en la discrecionalidad del Ministerio Público de mandar personas como testigo, ¿no? Entonces eso siempre se discute. En el caso de Alexis Medina, que es de los casos que están actuales, también hubo criterio de oportunidad. El Ministerio Público pactó que haya un resarcimiento, que lo hubo, se pagó el dinero y hizo el criterio de oportunidad y el juez lo validó, el juez de la instrucción, el Derby Timoteo. Y esas 2 sentencias están ahí, porque es lo que le digo, hay que seguir todas las sentencias para no entender los casos. ¿Y ese criterio es aplicable independientemente del daño social causado? Es que no importa. Es que ahí es que está el tema. Eso entra en la discrecionalidad de un concepto mucho más amplio de separación de poderes entre el Ejecutivo y el Judicial,
Así es que están los acuerdos. Por eso cuando mucha gente habla aquí, yo me quedo viendo, digo, bueno, muy bien. A una persona del público se entiende que critique, pero una persona ya abogada que no estudie la figura, uno se preocupa. Pero Dice, si no hay claridad y derecho, entonces también a usted entender, bueno, que como eso no está claro, tal como lo plantea. es que hay que esperar la jurisprudencia para ver por qué se decanta aquí el juez, porque, vuelvo y te repito, es una discusión de fondo, o sea, tiene que el juez aprobar el criterio de oportunidad. Dice, bueno, legalmente sí, porque la ley lo dice de manera expresa en el artículo 370 del Código Procesal Penal. Esa aprobación es a pena de nulidad, o sea, esa prueba es ilícita. Yo te diría no. ¿Por qué? Porque al final de cuentas no hay una sanción procesal penal al testimonio. Lo que sí es que fuera de aquí, como se maneja la valoración de la prueba, que otra etapa, esa prueba por sí sola no puede servir para condenar a una persona, sino que tiene que ser corroborada con otras pruebas del proceso. No sé si yo me confundí en la conversación o metimos dos elementos, Sí. doctor Valerio, pero hablábamos de si el criterio de oportunidad aplica, no importa la magnitud de la infracción que se está investigando, y que no está obligado el Ministerio Público a que ese criterio de oportunidad que le aplicó a un imputado X vaya al control del juez de instrucción. Primero, aplica en cualquier grado de magnitud, porque por eso son casos complejos, con la pena máxima, 30 años, que es 30 años en algunos casos, porque hay algunas leyes que dicen que 40. puede ser 30 más 5, 35. El caso de la ley de porte y tenencia ilegal de armas, que dice que la ley de porte y tenencia ilegal de armas se le suma al Código Penal. Es el único caso de cúmulo que hay en la República Dominicana. Y la ley antiterrorista, y la ley 40, antiterrorista también creo 40 años. pasa 40 años. Hay una condena del metro, que yo no estuve de acuerdo con esa condena. Es una barbaridad. 35 años, porque yo creo que eso fue un pirotécnico loco que quemó, eso no fue terrorismo, pero le aplicaron la ley. Hay una jurisprudencia, no podemos hacer más nada. Lamentablemente es así. Ahora, lo que yo te digo es, aplica a cualquier grado social, sí. La discusión de fondo es si tengo que someterlo al juez o no para su aprobación. La ley lo dice de manera expresa, lo dije así mismo, pero una ley que no tenga diente, o sea, usted decir que una prueba ilícita, un testimonio que el Ministerio Público de manera discrecional lo pide en un testimonio, yo no me aventuraría a decir que no. O sea, porque es contradictorio, porque la ley dice hágalo de esta manera y usted no lo hace de esta manera. Pero yo me atrevería a decir que el juez, cuando lo evalúe, va a decir, bueno, es que yo tengo un problema. Yo no me puedo meter en por qué el Ministerio Público decidió llevarse a esa persona como testigo. Se validó el acuerdo. Se validó el acuerdo. El juez lo validó. Correcto. Ya. Entonces, ya. Ahí no habría problema. No hay porque si el problema. juez va y dice que hay criterio de oportunidad, no hay problema. Entonces, vamos a la Ahora, pausa. una cosa que te quiero decir, Junior, porque también lo vi en este caso. Este caso es muy interesante, el Calamar. Por lo menos a mí, técnicamente, y como no tengo un interés en el caso, Puede sí he dicho- puede ser un poquito más independiente. puedo ser más independiente, y sí he dicho que es un caso muy grave. O sea, porque lo que narran ahí, de que un camión del Banco de Reserva llevaba dinero, o sea, hay que estar muy fuera de sí, de su cabeza, para decir que eso no es un hecho grave. Es un hecho grave. O sea, ojo, no quiero decir que no es grave, y es criminalidad organizada. 17.000 millones, aunque lo lleven en carretilla, es mucho Es dinero. mucho, pero si a eso tú le sumas que iban al Una Banco de institución Reserva estatal. y cogían un camión, solamente ese hecho a mí me llamó particularmente la atención. Ahora, siendo un caso grave, estos señores tienen derecho a defenderse, quiero ser objetivo. Ahora, lo que estoy diciendo es que muchos colegas decían, bueno, pero para utilizar esa confesión y esos testimonios hay que pasarlo por el tamiz del juez, señor. Pero es que el caso está empezando ahora. No sabemos si el Ministerio Público lo va a hacer más adelante, no lo sabemos. Justo. Ahora, si no lo hace, que es la pregunta del $1.000.000, ¿es ilegal o no? Esa es la pregunta del $1.000.000. Yo estoy diciendo de que por el principio de separación de funciones, ¿podría un juez declarar nulo el testimonio de una persona? No, tendría un tema de valoración, que es diferente. Creo que ahí viene la jurisprudencia. Exacto. Que al final le ¿Qué va es a lo que dejar, vamos a aprender de todo estos le procesos? va a Vamos aprender de dejar estos procesos. una anécdota positiva y sobre todo ahí confiable. No, mira, o sea, yo he tenido la ventaja de ser defensa en caso de corrupción y ser acusador. acusado. O sea, yo he estado de los dos lados, con lo cual te digo, lo que se aprende en estos procesos es muy rico, académicamente hablando. Con el permiso del doctor Miguel Valerio, vamos a una pausa y de inmediato regresamos con esta interesante conversación.